Hola, soy Gregory House. Todos mienten, pero esto es cierto. Estaré dando consultas a cada uno de ustedes. No sean idiotas. No falten. Quiero verlos ahí a todos. Salvador Delgado. Gregory House. ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! Dice que no quiere salir porque no escucha. ¡Esos gritos y aplausos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Hola. Hola, Oye, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Qué bueno verlos. Qué bueno que no fueron idiotas y están aquí. Te los agradezco. Me parece muy bien. Pues no sé, mira, no sé la mecánica, pero me voy a presentar y después, si tienen preguntas, ya podremos contestar algunas cosas, algunas dudas. Mi nombre es Salvador Delgado y actualmente estoy doblando a Gregory House, al Dr. House. Y es una serie que ya va en su quinta temporada. Estamos a un poquito más de la mitad de la quinta temporada. Y bueno, es uno de los proyectos pues, más importantes en el sentido de que la serie es muy popular. Ha gustado mucho en todo el mundo. Yo hace 2 años vi el doblaje en checo, en Praga. El año pasado en España, en castellano. Y sí, es una serie que ha tenido un arrastre en todo el mundo, ¿no? Ha tenido mucho éxito. Yo empecé en el doblaje hace 25 años. Yo ya tenía estudios de actuación, estudié en el Colegio de Literatura Dramática en la UNAM. Y bueno, para mí el doblaje fue un parteaguas porque en ese momento en México, en 1985 vino el terremoto que devastó casi la ciudad y nos quedamos sin trabajo muchos actores. Los proyectos se cancelaron, iba a ser una telenovela que se vino abajo y todo. Y entonces fortuitamente, casi que accidentalmente fui a dar al doblaje. Y me gustó tanto que piqué piedra mucho tiempo y me quedé ahí. Entonces, pues yo he doblado a algunos actores famosos. He doblado a Nicolas Cage en 20 películas. He doblado a Denzel Washington, a Kevin Costner. No sé si han visto, bueno, en la televisión pasan mucho películas como El Ángel Enamorado, pasan El Guardaespaldas con Kevin Costner y tantas, muchas películas. Doblé también a Russell en El Gladiador. A propósito aquí del Gladiador, quisiera leerles un fragmento de la película de la batalla. Un segundo. Cuando empieza la película del Gladiador, empieza la batalla, se reúne Russell con los guerreros y están próximos a pelear. Dice algo así como esto. Patrés, en 3 semanas estaré cosechando mis cultivos. Imaginen en dónde estarán y así va a ser. Todos en línea, quédense conmigo. Si se ven a sí mismos solos, cabalgando en los campos verdes con el sol en sus caras, no se preocupen, pues ya están en Elysium,
están muertos. Hermanos, lo que hacen en vida resuena en la eternidad. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, retomando, tal vez en cuestión de los cómics, pues he hecho realmente poco, pero cuando lo hago con mucho cariño y no sé, uno de mis personajes más conocidos es el anunciador de Goku, pero bueno, yo lo que recuerdo de este anunciador es lo gritón que era, ¿no? Que se pasaba capítulo tras capítulo, cada episodio, anunciando peleas y dando de gritos y de quién iba a ganar, ¿no? Y como ahí estaba a punto de perder Goku y sus amigos y todo esto, ¿no? Por ahí, curiosamente, un trabajo que también me gustó fue a un personaje que doblaba, fue a Lester en El Mundo de Big Man. Era una rata, un actor vestido de rata que hacía bueno, que era parte del show de Big Man, del Mundo de Big Man. Y bueno, muchos otros personajes y actores. Les decía que actualmente estoy haciendo este personaje de Gregory House. Es un personaje que realmente a mí me gusta mucho y me gusta el trabajo que estamos haciendo porque es algo que es un trabajo más completo el que yo hago, en el sentido de que hago la adaptación en español, de que dirijo la serie y que doblo al actor, ¿no? Entonces me permite un poco más de libertad para más control en cuanto al trabajo que realmente quiero hacer, porque de lo contrario a veces cuando te llaman como actor solamente, pues el director es el que lleva el control y nada más haces tu personaje, no sabes ni de qué se trata, y lo grabas en un canal, solamente las escenas donde está tu actor, y lo grabas solo y no te enteras de lo demás, ¿no? Ya cuando ves el programa en televisión o en el DVD, pues ya te enteras de quién se trataba el capítulo, ¿no? Pero realmente no te empapas de toda la historia. Y esto me gusta, ¿no? Porque tengo pues conocimiento del trabajo global, ¿no? De cada episodio y de intentar hacerlo lo mejor posible. No sé si haya alguna pregunta o quieran saber algo en particular. Aquí. A ver, grítame. Bueno, ¿qué me ha gustado más? ¿Qué doblaje me ha gustado más? Mira, el doblaje, a mí desde que yo siempre lo he tomado muy en serio, porque el doblaje es un trabajo histriónico, aunque muchos actores piensan que el trabajo del actor de doblaje es como a la mitad, como incompleto, porque es algo que ya está hecho. Finalmente creo que sí ponemos casi todo de nosotros, ¿no? En cuanto a que con solo la voz hay que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo muy completo. Casi todos los trabajos de actuación los de doblaje tienen un sentido de actuación y tienen pues su dificultad. Pero comentaba yo esto hace muy poco, doblé a Will Ferrell en una película que se llama Los Productores. Es un musical. En esa película la doblamos y obviamente las canciones se quedaron originales, entonces nada más viene la voz doblada y luego ya oyes las canciones en inglés, pero un cliente quería que se grabaran todas las canciones, que se adaptaran y se cantaran. Entonces la gente que no canta generalmente se busca a alguien que se le parezca la voz para que no brinque, ¿no? Para que no salte y parezca como que la grabó otra persona. Entonces
la gente que no canta se le llama a alguien, y en este caso yo no canto tampoco, ¿no? pero como el personaje es también muy especial, es un alemán, entonces casi todo lo que habla lo grita, entonces la canción, aparte de que la cantaba, había una parte donde lo gritaba, entonces con otro actor iba a ser difícil que se pareciera. Y a mí me costó un poco de trabajo. Ese trabajo fue importante para mí porque tuve que llamarle a una amiga y ensayar la canción. Bueno, fueron 3 cancioncitas pequeñas, una más larga, y realmente para mí fue difícil ese personaje, hacer esas canciones y que quedaran bien, porque obviamente yo tenía un poco de temor de que no quedaran. Y le dije al director, bueno, pero si no quedan, pues me dice, claro que te voy a decir, porque si no, a mí no me interesa tampoco que queden mal, ¿no? Entonces, si no queda, adiós, voy a llamar a otra persona. Entonces trabajé, me apliqué y quedaron bien. Entonces, pues fue un trabajo importante para mí ese. Sí, sí. ¿Alguien más quiere? ¿Perdón? ¿Por qué odia al mundo? Yo creo que en realidad es un tipo con muchos problemas emocionales, pero no muy lejos de nosotros. O sea, no es que todos estemos como House o que nos identifiquemos. Yo creo que sí nos llegamos a identificar en muchos sentidos. Nos gusta que sea irreverente porque no es un médico convencional, no es el médico que nos apapacha y nos dice, sí, que nos da palmaditas y que todo bien, ¿no? Es un médico que nos zarandea y nos pone en nuestro lugar, pero finalmente, a pesar de que a veces es grosero o que es con un humor muy negro, es muy ácido, siento que el hecho de que sea un tipo que también resuelve los problemas de esa manera y que sea tan bueno en lo suyo, eso compensa lo otro, ¿no? ¿Y por qué es así? Bueno, es como preguntarnos por qué a veces tenemos un carácter de X manera, ¿no? Particularmente cada quien y todo. Es un actor es un personaje que además yo creo que a Hugh Laurie le fue muy bien, porque Hugh Laurie es un actor que es inglés y no había hecho algo tan destacado obviamente como esto, ¿no? Entonces le fue como anillo al dedo también al actor, el personaje. Entonces siento que no es que nos identifiquemos con él en ese sentido, en querer ser como él, ¿no? Pero sí sentimos simpatía, yo creo, por ese personaje porque es un personaje que no nos apapacha como diciendo todo lo que haces está bien. No, a veces no está bien lo que hacemos y entonces nos pone, nos confronta y eso ayuda a que más adelante saquemos conclusiones y pensemos, ¿no? ¿En qué le estamos regando? Entonces él como personaje sí tiene muchas broncas, es misógino, es un tipo amargado, que podríamos pensar que a raíz de su problema en la pierna, del accidente, bueno, el infarto que sufrió en el músculo, que a raíz de entonces es un hombre que se ha quedado como con un problema emocional a raíz de entonces, pero yo creo que no, el tipo ya era un poco así. Esto solamente se vino a sumar a ese carácter fuerte que ella tenía, a su forma de ser, ¿no? Y de actuar. Entonces, yo creo que es un tipo común y corriente, que es un hombre que realmente tiene muchos problemas como muchos de nosotros, y es su manera de sacarlo, ¿no? De ser así, ¿no? Para él ser así es ser de la mejor manera, porque piensa efectivamente que a la gente le sirve decir las cosas directamente, ¿no? Sin rodeos y sin estar pensando en otras, de decirlo de otra forma, ¿no? Entonces,
Yo creo que es un hombre común y corriente, claro, con ciertos acentos en ciertas cosas, pero que finalmente se preocupa también por los demás, aunque sea muy a su manera, ¿no? Sí. Gracias. No sé, ¿alguien más? En realidad, que si en realidad es brutalmente honesto. Sí, es una frase que Televisa por ahí sacó en los anuncios, en los spots de la serie, que creo que sí le va bastante bien, ¿no? Es brutalmente honesto. Y bueno, es a veces ofensivo, pero también muy a su manera, ¿no? Curiosamente, o sea, podríamos pensar, bueno, como en Estados Unidos, donde las leyes de alguna manera sí controlan esta cuestión, ¿no? De pensar en los trabajos, que en un trabajo, pues si te maltratan de esa manera, pues te quejas y viene una demanda y todo esto, ¿no? Dices, ¿cómo esta gente que son médicos, los subalternos, Chase, Cameron, Foreman y ahora los nuevos, y cómo los trata, ¿no? Pero claro, esta gente lo que pasa es que se dan cuenta que el tipo es muy bueno en lo suyo y finalmente eso se les resbala y no les importa tanto si va a solucionar los problemas, ¿no? Claro, con los límites, ¿no? También. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? El primer doblaje que yo hice, llegué un día a presentarme con los directores. Una compañera actriz me llevó y entonces ese día entré a una sala y estaban haciendo una caricatura que se llama She-Ra, que era como la novia de He-Man. Entonces estaban haciendo esa caricatura y yo entré, me presento con la directora del doblaje y había un personaje pequeñito que hacía, era un ciervo por ahí que se encontraba She-Ra y me dijo, pues de una vez, o sea, me presentaron como actor, claro, que ya trabajaba, y me dijo, pesca. El decir, para nosotros es coloquial decir pesca, porque alguien que no vino, un actor que no vino, que tenía llamado, no llegó por algo, por alguna razón, y entonces otro actor que está por ahí pesca a la persona que estaba llamada. Entonces me dijo, pues pesca a este personaje, son 2 loops, y lo hice, y realmente fue tan fácil que yo me sorprendí, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo? Si el doblaje es facilísimo. O sea, ya desde mañana voy a trabajar. No, para nada. Al día siguiente me di cuenta, en otro llamado, que no era tan fácil, que fue una chiripa, ¿no? El dejarlo bien y hacerlo bien. Entonces, me di cuenta que es una técnica que hay que aprenderla, que es una especialidad de la actuación, es una técnica. En ese tiempo, además, doblábamos no en video, sino en una pantalla grande, como de cine, y cortaban la película en pedacitos y los metían al proyector redondos. Entonces pasaba la película una y otra vez, el pedacito de película, y ese pedacito lo teníamos, estaba en el script, en el libreto, pero teníamos que memorizarlo, porque a la hora de ver la película no teníamos audio. Ahora ya tenemos audífonos, pero teníamos que estar pendientes de la entrada y grabarlo, y si no quedaba o alguien se equivocaba, porque además ahora grabamos cada quien en un track, en un canal, cada persona en un canal solos, y antes grabábamos todos los que estaban en la escena, todas las personas que estaban ahí, los actores, y entonces en el atril estábamos así, apenas si cabíamos, ¿no? A veces 6 personas aquí, y si alguien se equivocaba, había que repetir toda la escenita otra vez. Entonces teníamos que estar, pero muy abusados para no equivocarnos, y pues era otra técnica, ¿no? Otra manera. Entonces, para mí fue todo un aprendizaje eso, porque fue una técnica que aprendí y que me sirvió muy poco tiempo, porque ya en ese tiempo ya estaba entrando el video,
Y aprender en video también fue, claro que fue alternativo y para mí fue fácil de alguna manera, ¿no? Pero muchos actores que hacían la otra técnica y aprender al video les costó mucho trabajo. Algunos de hecho casi no pudieron saltar del doblaje que hacían con esa técnica al sistema de video. Bueno, ya me largué mucho, pero el primer doblaje fue ese. Mi primer estelar fue una película que se llama Parque Gorky. Es un largometraje. Bueno, lo recuerdo porque fue el primer estelar que yo hice. Pero bueno. Y después de eso, pues, vino mucho material. Sí. En la segunda no te escuché, pero... ¿Cómo va? Ajá. La quinta temporada. Sí, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿En qué temporada vamos? Vamos en la quinta temporada y estamos doblando... El martes yo voy a dirigir el doblaje del capítulo número 14. Del 14, de la quinta temporada. La temporada 4 fueron menos capítulos que las anteriores, fueron 15 solamente por la huelga de autores y escritores en Estados Unidos. 16 capítulos, casi todas las series, Lost, casi todas las series se hicieron muy pocos capítulos, casi la mitad de una temporada normal. Creo que Lost se hizo solamente 12 capítulos. Entonces, por la cuestión de la huelga en Estados Unidos, el año pasado se recortaron todas las temporadas. Esta temporada va a ser de 24 y vamos en la 14, vamos a hacer el próximo martes. Y respecto a la primera pregunta, ¿cómo es que me dieron a mí el personaje de House? En realidad, cuando me dieron a dirigir la película, el primer capítulo, el piloto, yo hice mi reparto y también había pensado en alguien para Gregory House, a un actor de doblaje, pensando que yo no lo iba a hacer, pero finalmente luego la empresa me dijo que quería que yo lo hiciera. Y bueno, yo pensé, les pregunté, ¿seguros quieren que yo lo haga? ¿Sí? ¿Creen que me va? Sí, claro, me dijeron. Y bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Yo dije, bueno, si quieren que lo haga, pues lo hago, claro. Pero yo había pensado en Carlos Becerril. Es un actor que también tiene muchos años en el doblaje. Y de hecho, él incluso hacía una telenovela y hacía un perro que hablaba en el Canal 2. No recuerdo cómo se llamaba porque no vi la novela, pero sí recuerdo que hacía a un perro que por lo menos pensaban, porque creo que no le sincronizaban la boca, pero es un perro que hablaba. Sí, sí. Perdón, sí. De casualidad, en el tráiler de Monstruos contra Aliens, ¿le dieron el papel del profesor porque era Hugh Laurie o porque sintieron que le quedaba a usted? En el papel de Hugh Laurie, en esta película de DreamWorks, que se va a estrenar en el verano, supongo, ¿no? Fíjate que hace un personajito, una cucaracha por ahí. Es un personaje muy chistoso, pero cuando se trata de caricaturas, te llaman a prueba de voz. Aunque tú lo hayas doblado al actor, te llaman a prueba de voz, porque a veces está caracterizado y no se sabe si va a funcionar tu voz para un personaje caracterizado. Entonces, sí, efectivamente, me llamaron a prueba de voz, hice la prueba y me quedé, porque ya hice 2 trailers que ya está pasando, o no sé si en diciembre estaban pasando para publicitar ya la película.
aunque todavía no hacemos el doblaje, todavía no, pero yo espero que sí próximamente lo voy a grabar. Sí, sí. ¿Es difícil hacer la voz de House? ¿Por qué preguntas eso, niña? Lo que creo es que tratas de hacerme infeliz, miserable. No es difícil. Para mí solamente había que verle la cara y sale solito, ¿no? Es impresionante, pero cuando lo estoy doblando, si ahora en ese momento, a lo mejor no me sale exactamente como lo pongo cuando lo veo, pero con la actitud, la imagen te da todo, ¿no? Al momento de verle la cara, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Cuál ha sido el papel que más trabajo le ha costado hacer? Sí, más trabajo. Mira, técnicamente el que más trabajo es un largometraje dos que eran similares. Uno se llama El secreto de Mary Riley, que doblea a Malkovich y que obviamente era esta historia del hombre, ¿cómo se llama? El Jekyll y Mr. Hyde, que entonces en una sola persona salían dos personalidades. Sí. Y otra que fue, creo que la más complicada, fue una película que doblea a unos siameses que, bueno, que estaban en unas mismas piernas, dos personas, con un torso distinto y una cabeza distinta, ¿no? Entonces, esos siameses, pues eran muy diferentes, eran hermanos, pero típicamente era uno bastante malillo y otro era la víctima. Uno era la víctima, el otro era el malocito. Entonces, era difícil porque en ese tiempo el sistema que para doblar era en video, pero había 3 o 4 tracks, pero solamente se usaban 2. Uno para los filtros, para los personajes que hablaban por teléfono, los personajes que hablaban con un cocho. Ese track lo dejaban para esos efectos y lo demás lo dejaban para los actores que hablaban normal. Entonces, ese personaje lo tuve que hacer en un ensayo y ensayaba a un personaje y a otro, y yo me contestaba y hacía los dos personajes a la vez. Entonces, si me equivocaba, pues iba a la pausa anterior, pero la complicación fue esa, que hablaban mucho, que eran 2 personas y que hablaban uno y otro, y hablaban muchísimo. Y claro, cuando hablaban encima, que le decimos over, la voz encima, solamente en esas ocasiones es que lo grababa en diferente track. Pero si había pequeña pausa, tenía que grabarlo en un solo track, ambos personajes. Sí. ¿Qué doblaje hizo antes del piloto House? ¿Qué personaje antes de House? Creo que en ese tiempo estaba haciendo todavía el final de una serie que se llama La leyenda de Tarzán. Es como la leyenda de Tarzán, pero es una serie que pasaba cuando estaba China todavía. Beastmaster se llama. No sé si por acá llegó.
Entonces yo doblaba al Señor de las Bestias. Y bueno, ahí me divertía mucho porque es una serie donde había peleas y luchas y todo esto, ¿no? Y bueno, los efectos tal vez no eran maravillosos, pero era divertida y el personaje, y con sus hurones y todo esto, ¿no? Que los típicos del Señor de las Bestias. Que desataban las cuerdas. ¿Alguien? Por acá. ¿Usted participó en el doblaje de Gears of War? El de Gears of War 2. Es el juego de Xbox 360. Hice un juego de video, pero no recuerdo el nombre, porque en ese tiempo yo no tenía consola. Y entonces solamente tenía que comprar la consola para ver ese juego. Y dije, creo que no vale la pena si no voy a jugar. Y tal vez por eso no lo compré, pero sí, trabajé en uno. Incluso ese juego es un juego de video que salió, el primero que salió en España con doblaje nuestro. Y los españoles estaban furiosos porque a ellos no les gustó. Entonces la crítica obviamente fue tirarnos mala onda porque no les gustó mucho Sin embargo, los españoles dijeron, esto funciona bien porque se hace un doblaje solamente para Iberoamérica, ¿no? Y se sigue haciendo así. Y ya los españoles tal vez se están acostumbrando porque finalmente también se siguen vendiendo los videos con doblaje mexicano en España, aunque no están muy convencidos, pero es lo mismo que pasa con nosotros. Si vemos el doblaje en los españoles, de pronto como que no nos gusta tanto, ¿no? Sí. Pero no dijo que es un videojuego, ¿cómo era? ¿Alguna vez has llegado a odiar a Doctor House? Ay, Dios mío, edita eso, por favor. ¿Alguna vez lo he llegado a odiar? A House. Fíjate que hay situaciones que hace que obviamente no me gustan, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, que yo no las haría de esa manera, yo como persona, pero creo que como globalmente yo estoy con él, de alguna manera lo entiendo perfectamente. Aunque no lo justifico, pero sí entiendo las razones. Y muchos capítulos, muchos episodios nos han dado muchos tips de por qué es el hombre así, ¿no? Hay un capítulo que no es así como que muy divertido, ni mucho menos, ¿no? De hecho, bueno, todo esto es medio dramático a veces. Pero hay un episodio donde una chica se quería suicidar. Y ella estaba aferrada a que House la atendiera y decía, no, vete con un psiquiatra, yo no te quiero, no quiero atenderte, no seas necia. Y sin embargo la chava quería que lo atendiera y quería. Entonces la chava le confiesa pues lo que pasó y House le cuenta una historia de que él fue abusado de niño. Y entonces le cuenta y le dice, ¿y quién? Y dice, mi nana. Después, al final del capítulo, le dice, ella le reprocha porque piensa que lo que le dijo era una mentira. Y le dice, no era cierto, ¿verdad? Dice, sí, era cierto, pero no era mi nana, fue mi padre. Entonces, de pronto dices, pues el hombre tiene muchas razones por las cuales ser de una manera X, ¿no? O sea, ser de la forma en que es. No necesariamente tiene uno que cambiar radicalmente el carácter, pero son muchos elementos que te van formando y a un niño le dejan una huella tremenda, ¿no? Que determina muchas cosas. Entonces, después de vivir situaciones así límite, el hombre pues sobrevive, ¿no? En un medio donde es difícil, ¿no? Hacer tu trabajo y socialmente estar bien con todo el mundo. A veces somos
o intentamos ser agradables con las demás personas para estar bien con ellos, ¿no? Y para que los demás nos acepten. Pero finalmente, si estamos seguros de lo que hacemos y creo que tenemos conciencia de muchas cosas, no tenemos que hacer lo que los demás esperan de nosotros, sino ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, me cae muy bien realmente House, con todo, con lo malo y lo bueno. Me gustaría preguntarte que si, yo tengo entendido que va a haber hasta 6ª temporada, también va, la primera cosa es que si va a participar en también en 6ª, y la otra es que si trae algún material de guión para entretener. En lo particular me gustaría uno de la 3ª temporada, donde a un niño le sacan un pedazo de metal y creen que es extraterrestre y le dicen, no, idiota, es titanio. Me encantaría ver esa parte de usted, por favor. Fíjate que no tengo el guión, y la verdad es que los diálogos no me los aprendo porque simple y sencillamente es mucho trabajo, son muchas cosas las que hago como para memorizarlas. Pero obviamente me acuerdo del capítulo, del episodio, y es maravilloso. O sea, toda esta cuestión del niño que está, de pronto desaparece el niño y se esconde abajo, lo encuentra por ahí tiradito y ya se cortó por acá el cuello atrás y le sacan, y él insistía en que tenía un chip y que le habían insertado ahí algo, ¿no? Los extraterrestres. Y entonces los médicos lo encuentran ahí tirado, todo sangrado, y efectivamente tenía un metal ahí, ¿no? Entonces, no me acuerdo de los diálogos exactamente, porque eso pasa, ¿no? Pues, no, es que no recuerdo los diálogos exactamente. Le dice a Chase, ¿o a quién? A Chase. Y le dice, tú te lo sabes, creo mejor. A ver, pásale. Y dime acá. Sube, y tú eres a Chase y yo hago a House. Ya que te sabes los diálogos, me parece maravilloso. ¿Tu nombre? No, es que dice Cristian. Cristian. A ver, ¿me va a decir mis diálogos? Va. El laboratorio lo analizó y no es ningún material terrestre. ¿En serio? No, idiota, es titanio. Gracias. Gracias, Cristian. Para doblar al papel de Dr. House, ¿necesitaste alguna preparación especial por toda la tecnología que ocupan de medicina? ¿Para doblar a House? Fíjate que no. Realmente es como ellos, ¿no? Ellos son actores, todos, y claro, a ellos les hacen tal vez, a ellos les hacen, los ensayos de ellos se los hacen médicos, de verdad, o sea, médicos especialistas en cada cosa, y ellos, los médicos, hacen el ensayo en el set, con todo lo que tienen ahí, y ellos tienen que estar, los actores, pendientes de cómo se hace cada cosa que están haciendo, cada estudio, ¿no? Entonces, lo hacen los médicos y luego lo ensayan ellos hasta que les sale bien. Entonces, en mi caso, solamente tengo que adaptar al español lo que ya dicen,
Y hay muchos, claro, hay muchos diálogos de palabras, enfermedades, medicamentos, todo esto que desde un principio intenté yo investigar para ver si en español, si existía en español, se traducía en español, lo traduje así. De lo contrario, si no existía, prefería dejarlo ciertos estudios o enfermedades, como lo dicen en inglés, porque finalmente los médicos también entienden perfectamente los dos idiomas y a veces lo manejan incluso en inglés. Porque esta serie sabemos que no está hecha para médicos, está hecha para toda la gente, pero sin embargo a mí me interesaba que si la veía un médico dijera, está bien, o sea, no es una chafeza ahí, no está chafa, digamos, la serie o el doblaje, y lo están haciendo mal. Entonces, sí, intenté investigar que se dijeran las cosas como eran. Ya sube todo. ¿Cuántos años tengo haciendo doblaje? 25 años. Muchos de ustedes todavía no llegan ahí, ni de edad, la mayoría. 25 años haciendo doblaje y 30 años que empecé a hacer teatro. Entonces, pues sí, hace un rato. ¿Le gusta el diálogo de House? ¿Que si me gusta el diálogo de House? Sí, bueno, el personaje, lo que dice, cuando dice cosas, a veces dice cosas muy interesantes y muy sabias, pero claro, todo esto está envuelto a veces en el rencor, en la ironía, pero dice muchas verdades realmente, es muy interesante de lo que dice. Bueno, primero de lo que ahorita he escuchado y lo que tengo por decir es felicitarte primero, porque la primera vez que vi Doctor House obviamente fue por teleabierta y me gustó la serie. Cuando llegué a ver la serie con su audio original, con la voz de los actores originales, la voz de House es horrible, tiene una pronunciación muy cerrada, no abre mucho la boca, no se entiende. Para los que sabemos poco inglés o no lo dominamos exactamente, pues sí es bastante desilusionante verlo. Pero mis preguntas son, ¿tu voz es algo distintiva o peculiar? ¿Cómo hacer para que los demás personajes no se parezcan y no diga la gente que está sentado, que me parece haber escuchado tu voz en Troya haciendo el personaje de Héctor, pero no se parece, aunque es la misma voz, y uno dice, bueno, es otro actor, y no el que está sentado diga, es House otra vez, y se aburran, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu felicitación, te lo agradezco. Sí, fíjate que afortunadamente creo, no soy tan consciente, desde un principio yo no era tan consciente de cambiar la voz radicalmente para que no se parecieran. De pronto me di cuenta que me iba mucho con el personaje, que trataba, que sí cambiaba bastante de un personaje a otro, pero influido por el actor original, y de pronto me di cuenta que podía hacerlo, y eso, afortunadamente, eso me dio la posibilidad de hacer más trabajo todavía, porque la gente me llamaba y no decían, no, es que él ya se oye en tal personaje, ¿no? Y yo pienso que sí, es un poquito más neutra la voz, en mi caso, y soy maleable para hacer diferentes actores. Hay actores, por ejemplo, no sé si recuerdan, pero bueno, son muy jóvenes todos ustedes, pero hay un actor de doblaje que ya falleció, que se llamaba Álvaro Tarcisio. Él hacía Popeye, y él hacía personajes. Había una serie que se llamaba Hombres de Blanco, que era un médico, y su voz era muy peculiar, era una voz
que lo veías y en todos los personajes podías decir, ah, Hombres de Blanco. Era igualita, claro, hermosa, una voz muy interesante, ¿no? Pero se parecía bastante. Entonces la gente los ubicaba inmediatamente. Y sí, afortunadamente yo he tratado de, no sé, qué se da, de que la voz no sea igual en otras. Por ejemplo, me tocó doblar, redoblar porque ya se habían doblado 3 películas de Rocky a Sylvester Stallone. Entonces yo lo doblé en 3 películas de Rocky y lo doblé en una que se llama Luz de Día, donde en un túnel y quedan todos ahogados, bueno, se empieza a subir el agua y todo eso. Y ahí es mucha gente, compañeros de doblaje, mis compañeros no daban quién lo había doblado. O algunos me dijeron, vi casi toda la película y hasta el final descubrí que eras tú. Pero fue simplemente, pues no sé, intuición, ¿no? O que al ver al personaje, pues trato de apegarme a algo distinto, ¿no? Del anterior. Sí, sí, gracias. Queremos que si nos haces... Que si puedo hacer un poco, yo no sé de dónde sacó el más. Todos mienten. Ya lo saben, ¿verdad? Todos mienten. Solo quiero hacerlos miserables. Pero lo que sí no quiero es que sean idiotas. Para eso ya existe mi equipo de médicos. O sean idiotas. Gracias. Me acordé del capítulo donde con su amigo Wilson juega mucho y cuando se estaba divorciando se fue a vivir a casa de House y me acordé de que se jugaban bromas y alguna vez llega Wilson y el sillón estaba mojado, ¿no? Y se sienta y es una tras otra, ¿no? Resulta que en una de esas el bastón lo lima al grado de que cuando va en el hospital se fractura el bastón, se rompe y se va de bruces, ¿no? Y cae. Gracias. Sí. ¿Qué le pasó a los familiares de House? House no habla mucho de su familia. Estaba muy separado de la mamá y el papá. Después en un capítulo hay un episodio donde muere el papá. Es de creo que la 4ª temporada y no sé si ya lo pasaron. Ya lo pasaron. ¿Es de la 5ª? Ah, pero es que en Universal subtitulado ya lo pasaron. Sí. Es un episodio donde muere su papá y él no quiere ir al funeral. Entonces, después, claro, si atas cabos y piensas en el capítulo donde él confesó lo que pasó con su papá, pues no quiere ni verlo, ¿no? Y muerto no quiere ir a su entierro. Hasta le corta la oreja. Exactamente, para asegurarse que está muerto, ¿no? Y claro, exactamente, la madre le corta la oreja para asegurarse que esté muerto. Pero a la madre sí la quiere, obviamente, ¿no? Y va por ella finalmente y claro, se pone de acuerdo con Wilson, la madre, para que lo lleve. Pero sí, a veces es una relación entre ellos de amigos, pero muy infantil también, muy de carencias que tal vez no vivió de niño y ahora las está viviendo. Parece que ya quieren que me vaya. Nos vamos a despedir. ¿Perdón? Proyectos a futuro. Una pregunta por acá. Ahorita vamos a filmar. Ahora que mencionó a Wilson, ¿no le parece que tienen una relación
Sí, es una relación bastante compleja, diría yo, ¿no? La relación de amigos. Es una relación de víctima, victimario, de amigos, masoquistas, no sé. No tanto en el caso de House, porque House es el que molesta, ¿no? Pero Wilson es, yo creo, bastante masoquista. Y realmente sí lo quiere mucho, yo creo, porque para aguantarle todo lo que le aguanta, ¿no? Pero sí es una relación extraña, digamos. Pero finalmente se complementan, creo. ¿Cómo? Hay cierta parte en que House es la de Wilson. Sí, porque en realidad es una relación casi adolescente, ¿no? Cuando somos jovencitos, ustedes lo sabrán, cuando un amigo, son muy amigos ustedes, y de pronto uno de ustedes tiene novia, y entonces ya surge el celo, o sea, es normal, es un celo de amigos, obviamente, pero pasa, porque ya no te dedica las horas que te dedicaba y ya no andan juntos y haciendo lo que les gusta hacer, y ya se va con la novia y pasa mucho tiempo allá, ¿no? Entonces pasa lo mismo acá con Wilson, pero claro, de pronto dices, ya están bastante grandecitos para que pase, pero puede ser eso, ¿no? La parte que no vivieron o que no vivió House en su adolescencia, entonces se saltó esa etapa tal vez. Nuestro amigo nos pregunta si es difícil entrar al doblaje. Es un tema un poco también complejo, porque cuando yo entré era difícil, sí. Era difícil porque era muy cerrado. Lo hacían actores, unos cuantos actores. Y algunos actores famosos. Había actores famosos. Víctor Alcocer, por ejemplo, que hacía Kojak, que en ese tiempo el actor lo llevó a Estados Unidos y le fascinó porque le fascinó la voz. Le gustó tanto la voz que lo invitó a Estados Unidos. Y dijo, si yo tuviera esa voz, aquí sería el rey. Él como Kojak, ¿no? Era difícil entrar. Sin embargo, ahora es más difícil, es más fácil, entre comillas, ¿no? Porque ahora ya no está controlado por la ANDA, ya hay muchos libres. Ya no se tiene que necesariamente ser actor, aprenden el oficio, pero a mí me sigue pareciendo muy interesante que la gente que hace doblaje sean actores, porque tienes, o por lo menos que hayas estudiado algo, ¿no? De actuación, porque te da unas bases y te da seguridad, y de pronto te da todo lo que te exige un personaje. El personaje a veces te exige cosas que si no estudiaste, no sabes por dónde llegarle, y si tienes la formación, las bases, va a ser mucho más fácil. No es tan complejo. El problema ahora es que el doblaje ya lo hace mucha gente en muchas empresas y cada vez se va a otros países, cada vez más. Entonces hacer el doblaje cada vez es más complejo y ya no es tan remunerado como antes. De por sí, nosotros cuando entramos al doblaje peleábamos porque se nos pagaba, pensábamos bajo, y ahora cada vez está peor. Sí, espero haber respondido a tu pregunta. Una pregunta. ¿Hay mujeres que hacen personajes, por ejemplo, de hombres o de niños? En el caso del hombre, ¿qué ha pasado eso? Sí, que si hay personajes de hombres, de mujeres que hagan hombres. Fíjate que básicamente no. A menos que sean niños. A veces puede ser. Las niñas pueden hacer niños y los niños pueden hacer niñas, aunque eso no les gusta mucho a los niños. Alguna vez me tocó ver en una sala que llegó un niño como de 8 o 10 años para hacer una niña, y en realidad la voz es casi la misma, o sea, no está definido el sexo a esa edad, y puede parecer una voz
de niña, un niño, pero sin embargo a un niño no le hace muy feliz la idea de estar doblando a una niña y como que no les gusta mucho. Y los niños se cohíben que vayas a un niño. Sí, pero sí, aunque ahora cada vez hay más niños que hacen a los niños, porque antes siempre, invariablemente, eran mujeres adultas las que hacían a los niños, casi el 90 y tantos %, y ahora el 90 y tantos % son niños y niñas de verdad. Cuando se dobló la Princesita, una película de Cuarón, La Princesita, es una película llena de niñas y en ese tiempo no había suficientes niñas para doblar y lo hicieron mujeres haciendo de niñas y Cuarón dijo que en Francia le había encantado el doblaje porque eran niñas las que habían doblado, que en México las habían doblado chilindrinas porque eran adultas, ¿no? Haciendo a niñas. Pero te digo que en ese tiempo era difícil conseguir niñas que hicieran doblaje. Ahora ya hay mucho más, aunque no suficiente, pero porque los pobres niños luego a las 4 de la tarde o 3 que salen de la escuela tienen que ir a una empresa y a otra y toda la tarde los traen los papás, pero así para que hagan varios llamados, porque también, bueno, sí hay, pero no tantos. Sí. Yo creo que es un actor que en realidad gracias a todos los patrocinadores, muchas gracias porque, bueno, gracias a ellos estamos aquí, sobre todo a Aquaterra que nos dieron la bienvenida y tenemos, bueno, una amistad con ellos y ojalá que sigan apoyando este tipo de cosas para que todos disfrutemos y todos nos vayamos contentos con estos eventos. Y gracias a todos ustedes, a todo Tampico y a su gente que me la llevo en el corazón. Muchas gracias.